Hola amigas, ¿qué tal? Este día les comparto para hacer un jersey, batita, chambrita, saquito, camperita, como le quieran llamar, para bebés entre los 7 meses y el año y medio. El mismo está hecho con lana maíz bebé de acrílico en color turquesa y color blanco. Me llevo 100 gramos completo del color turquesa y unos 10 gramos más o menos del color blanco. Lleva 3 botones, siempre le pongo uno extra adentro, por si pierden uno, siempre tienen para poner el que les sigue, porque a veces no se consigue. Ese es un lindo detalle que les comparto. Es muy sencilla, tiene un lindo dibujo acá de hojas. Procedo a mostrarles. Y para hacerlas, ya sea más grande o más chicas, tengan en cuenta que es múltiplo de 10. Y eso quiere decir que el dibujo está compuesto de 9 más 1. Entonces, si queremos un talle mayor, le vamos a poner 9 más 1, o sea 10. Si lo queremos menor, le vamos a quitar el 9 más 1, o sea 10. Así sucesivamente. Cuanto más chica quieran la batita, le quitan 10, y cuanto más grande quieran, le agregan 10. Siempre tengan en cuenta la medida del cuello del bebé o de la niña que vayan a hacer, y a partir de esa medida, más la cantidad de cadenas, que son 70 para este modelo, tengan en cuenta esa medida de su niña o niño, y entonces a partir de allí ustedes le van agregando esos 10, 10, 10, 10, 10, hasta llegar a la medida deseada. Dicho esto, lo cual, comenzamos con una cadena base de 70 puntos. No lo vamos a unir extremo con extremo porque la batita es abierta. Subimos 3 cadenas más para levantar el primer punto. Y en el cuarto punto hacemos un punto alto. Tengan en cuenta, en la primera carrera, al final de la carrera esta y todas las que le siguen, vamos a empezar con 4 puntos altos y vamos a terminar con 4 puntos altos. 2, 3, 4. Una cadena de separación. Estoy usando ganchillo 250 milímetros. Dejamos una cadena en la base y vamos a hacer 9 puntos. Entonces ahí tenemos el múltiplo de 10. La cadena que está libre más los 9 son los 10. Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una cadena de separación y vamos a repetir el grupo de 9, así hasta llegar a los 4 puntos altos finales. O sea, cuando llegamos al final de la vuelta vamos a quedar con una cadena y 4 puntos altos. Nos vemos en el final de la vuelta. Bueno, amigas, rectifico. Para este modelo presentado son 70 cadenas, en total serían 2 grupos, uno al principio y otro al final, de 4 puntos altos separados por una cadena, y 6 grupos de 9 puntos altos separados por una cadena. Si queremos un talle mayor, le ponemos 10 puntos, entonces serían 7 grupos de 9. Si queremos más grandes que ese, le ponemos 8 grupos de 9, y así sucesivamente. Terminamos el sexto grupo de 9, agregamos una cadena, dejamos un espacio libre y hacemos los 4 puntos altos restantes, que esto se va a repetir en todas las carreras. 2, 3, 4. Levantamos 3 puntos.
y repetimos la operación del inicio y del final. 4 puntos altos en cada punto alto anterior. Una cadena de separación. Y ahora vamos a hacer el aumento, porque nosotros estamos haciendo un canesú que es semirredondo. Entonces, al principio y al final de cada grupo de 9 vamos a hacer un aumento. El aumento significa 2 puntos altos en el mismo lugar. Esto lo vamos a hacer por 6 carreras. No puedo estar haciendo tantos minutos de video porque es realmente tedioso y cansador. La batita es larga para hacer, entonces modifico esta parte. ¿Cómo la modifico? Les explico. Hacemos acá el aumento, 2 puntos altos al principio, 2 puntos altos al final, lo repetimos por los 9 grupos, 6 vueltas iguales. En la 7ª vuelta es que nos vamos a encontrar de nuevo. Comenzamos el primer punto alto y ahora el aumento. Continuamos como se presentan. Como se presenta es un punto en cada punto de base, en este caso alto. Estoy usando hilo Camila, en este caso 100% algodón. Llegamos al final del primer grupo de 9 y corresponde hacer el aumento. Otro punto extra allí. Una cadena y hacemos el primer punto alto, le agregamos otro que es el aumento y continuamos. Principio y final de cada grupo, amigas, no olviden de hacer el aumento. Nos vemos en la vuelta número 7. Bueno, amigas, estamos en la vuelta 5ª. No era la 7ª, la 7ª es después, más adelante, cuando llegamos casi al final, que vamos a empezar a disminuir para formar la hojita. Entonces yo me equivoqué. Son 5 vueltas. Entonces, empezábamos con 70 cadenas, levantábamos 3 cadenas para subir y hacíamos 4 puntos altos, una cadena, 9 puntos altos, una cadena y un espacio libre. Repetíamos los grupos de 9 6 veces y terminábamos con 4 puntos altos. Después en las carreras que le siguen, que son 1, 2, 3, 4, comenzábamos haciendo los 4 puntos altos y en el último aumentábamos una cadena, aumentábamos al principio en el grupo de 9 y aumentábamos al final. Así todas las vueltas. Ahora vamos a hacer a la inversa, vamos a quitar, siempre manteniendo los 4 puntos altos del inicio, de esta manera. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué hago hincapié de los 4 puntos del inicio? Porque son los que precisamos para los botones y los ojales. Entonces esos 4 siempre van a estar. Pero como vinimos aumentando, ¿sí? Ahora vamos a saltar. Entonces este punto que es el aumento no lo vamos a tejer. Entonces hacemos una cadena. En el espacio libre levantamos un punto alto, una cadena y saltamos el punto y nos metemos acá. Entonces, en vez de tener 17 puntos altos acá, vamos a tener 15. Ustedes a medida que van tejiendo, ustedes van a ir viendo que empiezan con 9 puntos, después tienen 11, después tienen 13, 15 y 17. No es tan difícil, es solamente contar un poquito, amigas. Estamos diseñando la hojita del frente de la batita y la espaldita de la batita porque es repetitivo. Estamos tejiendo delantero y espalda todo junto. Esto también lo pueden aplicar a una blusa para ustedes. En vez de ser 70 puntos, van a poner siempre de 10 en 10
tantos puntos como sean necesarios por el escote que ustedes tengan. Acá llegamos al penúltimo punto, no lo tejemos, hacemos una cadena y levantamos un punto alto aquí, una cadena y nos saltamos. Y así continuamos tejiendo 7 carreras. Como ustedes verán, acá tenemos los 2 cuadraditos, después vamos a tener 3, después vamos a tener 4, 5, ¿vieron? Así hasta quedar con 3 puntos, o sea, acá tenemos 17, ahora vamos a tener 15 y después vamos a tener 3 puntos que es el pico de nuestra hojita. Ahora sí, nos vemos después de la vuelta 7. Bueno, amigas, se terminó la vuelta del canesú, el diseño de hojitas, como les mostré aquí. Esta parte que ustedes ven acá, no es que está torcido, es el dibujo de la hojita, de la mitad de la hojita, igual que acá. Después cuando uno hace el borde, eso cambia, como hice yo acá con una puntillita. Bien, quedamos con las los 3 puntos altos que forman nuestra hojita, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un relleno previo antes de separar las sisas. Y entonces en cada punto de base vamos a hacer otro punto. Así toda la vuelta. En cada punto y en cada cadena. Cada cadena, cada punto. Así hasta llegar al final. Continuamos para la otra manga. Y nos quedan las 2 mangas iguales. Seguimos un espacio libre, hacemos la B, que es el punto fantasía elegido, y continuamos. Siempre un espacio de por medio. Y respetando los 4 del inicio. Levantamos 3 cadenas, giramos la labor, los 4 puntos altos, y nos vamos al centro de la B y hacemos otra. Así, tantas vueltas como sean necesarias a lo largo de la batita. La mía tiene 17 centímetros, las cuales son 17 carreras. Cabe la casualidad que justo combina un número con el otro. Así que bueno, ustedes verán, yo la hice bastante larguita, pueden hacerla menos o más. Nos vemos después de este largo. Bueno, llegué al largo total de la batita. Tengan presente que el modelo es más chico que el presentado, ¿verdad? Bien, vamos a las manguitas. Como la manga no quedó tan grande, no necesito hacer disminuciones. Si en el caso de ustedes les quedó grande,
Comienzan acá con un punto bajo, dejan un punto libre, otro punto bajo, dejan un punto libre, otro punto bajo, solamente una vuelta. Y después continúan con el punto que voy a presentar, que es el mismo de la espalda y el delantero de la batita. Levantamos 3 cadenas, uno más para separar, y en el mismo sitio hacemos el otro punto. Esa es la B. Dejamos un espacio, vamos al siguiente y repetimos. Vamos a hacer lo mismo. Dejamos un espacio en el siguiente y vamos escondiendo el hilito. Después lo escondemos aún mejor y lo apretamos. Dejamos un espacio y continuamos. Así todo el contorno de esta manga, de la manga. Llegamos acá, unimos con punto deslizado y nos metemos al centro y continuamos la operación, haciendo siempre el mismo punto sistemático. El largo deseado o la medida de la nena que le van a tejer. Yo lo hice de 18 centímetros, total 20 con la puntillita. Nos vemos en el final. 1, 2, en la tercera un punto deslizado y con el mismo punto deslizado al centro. Levantamos 4 cadenas, 3 para el primer punto y una cadena para separar. Y continuamos la repetición. Como ven, es muy sencillo. Es un tutorial ideal para principiantes o personas que han dejado de tejer por X motivo y hoy retoman. Es una manera también de reavivar la llama del amor del tejido. Y así van continuando. La batita presentada tiene 17 carreras. Ustedes van viendo según la medida. Bueno, tenemos la batita completa, ya están las mangas. Ahora les voy a mostrar cómo hacer una mini puntillita. Muy sencillita. Nos metemos antes de la B en la cadenita y levantamos 3 cadenas. ¿Sí? Y en la misma B hacemos un punto bajo. 3 cadenas. Dejamos el punto cadena libre, vamos a la B, al medio y hacemos un punto bajo. Dejamos uno libre, un punto bajo. Repito, 3 cadenas, dejamos un punto libre, un punto bajo. Así vamos a tejer toda la vuelta y cuando volvamos vamos a enganchar en la primera cadena, vamos a levantar 3 puntos cadena y lo vamos a poner en el medio. 3 cadenas al medio, 3 cadenas al medio, solamente 2 vueltas. Y vamos a hacer la misma operación acá. Vamos a empezar con 3 cadenas, un punto de por medio, punto bajo, 3 cadenas, un punto de por medio, 3 cadenas, así todo el contorno de nuestra batita. En este caso va a ser una carrera solo, en las mangas va a ser 2. Nos vemos en el cuellito. Bueno, hice toda la vuelta, a las manguitas 2 vueltas de 3 cadenitas separadas por un punto y el contorno 3 cadenitas separadas por un punto, todo el contorno de la batita. Quedan como una especie de onditas. Bien, el cuello. Continuamos, porque como veníamos así, continuamos y levantamos 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y dejamos uno y más o menos vamos viendo 2 puntos. Y vamos observando cómo nos queda la vista. Todo depende de cómo teja cada una. Acá, 2 puntos. Uno, 2, 2 puntos. 5 cadenas, dejamos 2 y así. Así vamos a tejer hasta llegar acá. Cuando llegamos acá nos ponemos con punto deslizado al medio, levantamos 5 cadenas, clavamos al medio, 5 cadenas, clavamos acá, así por 4 vueltas y esto va a caer solito por inercia y van a ver qué bonito que quedan, amigas. Nos vemos en el final.
Bueno, chicas, llegamos al final. Miren qué lindura, bien sencilla, lo que pueden hacer nuestras manos, amiga. Bien bonito. Esta es la más chica. Las 4 carreras de las cadenitas como les enseñé. Podría quedar así, podría tener un botón extra, un lacito, lo que quieran, pero también tipo chaquetita. Miren qué bonita que quedan. Ustedes juegan con la imaginación, amiga. Le puse moñitas a las dos, un lindo detalle. Espero que les haya gustado este tutorial. 110 gramos aproximadamente de material, no lleva más que eso. Jueguen combinando con colores y con restos de lo que ustedes tengan. Denme un like para arriba y suscríbanse a la campanita. Hasta pronto.